Estar con ustedes de nuevo, traerles nuevos contenidos en la clase de español en Educa Salud con la teacher Celia. Es un honor inmenso estar de regreso, darles nuevos contenidos, nueva información en la clase de español. Pero antes le invito a que se suscriban a mi canal, denme like y compartan los contenidos o los videos que la teacher Celia cada día está subiendo sobre los nuevos contenidos impartidos a través de las clases digitales en la clase de español. Y aquí entonces me alegro de saber que a partir de estos nuevos videos que la teacher Celia le está mostrando, usted va a aprender, ha aprendido a realizar lo que son videos en casa, ya hicimos una guía turística y a la vez de eso también aprendimos a elaborar una infografía. Pues en el día de hoy tengo otro nuevo contenido en la cual la teacher Celia le va a educar y le va a enseñar cómo vamos a elaborar este tipo de texto y qué vamos a hacer con él, ya que este tipo de texto es el que nos permite recoger informaciones, contarla de manera objetiva, presentar datos, entrevistas de recolección de la información que se obtuvo a partir de una investigación. Es tan común este tipo de texto en lo que es en las áreas periodísticas porque les permite al periodista recoger las informaciones y transmitirlas a una masa popular de público y dar a conocer los problemas que afectan a nuestra sociedad. Pues en el día de hoy, la teacher Celia te va a enseñar a crear un nuevo texto informativo. ¿Sabe lo que es un reportaje? Bueno, me imagino que ha escuchado en la noticia hablar de este tipo en los periódicos, cuando se están transmitiendo una información en diferentes medios comunicativos, ha escuchado hablar de lo que es un reportaje. Pues en el día de hoy la teacher Celia te va a enseñar a conocer qué es un reportaje, cuáles son sus funciones, cómo está estructurado un reportaje, así la característica que éste lo componen, para que así aprenda a elaborar tu propio reportaje y presentar tu proyecto final sin ningún problema. Sé que no es fácil, pero aquí está la teacher Celia que te va a enseñar paso a paso a cómo elaborar tu reportaje para entregar a tu maestro. Bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer qué es un reportaje. Cuando hablamos de un reportaje, estamos hablando de un texto informativo en el que se desarrolla un tema en concreto. Es decir, que es una narración o un informe mediante el cual se intenta ahondar en un suceso de conocimiento público, incluyendo nuevas informaciones y presentando nueva perspectiva. Es decir, que es una herramienta utilizada para ampliar una noticia sobre el cual se quiere enfatizar. Y por lo tanto, un reportaje son más largos, es decir, este tipo de textos son más largos, son más complejos que una noticia. Suelen acompañarse de entrevistas o imágenes que le dan mayor veracidad y cuerpo a la noticia. El tema de reportaje que se pretende tratar debe ser variado, ya que este puede ser utilizado en diferentes ámbitos, ya para dar a reportar un carácter relacionado con la sociedad, en un viaje, un deporte, política, economía, el medio ambiente. También se puede reportar situaciones que se está viviendo con lo que es la adolescencia, el embarazo de la adolescencia y la problemática que están viviendo los adolescentes hoy en día con el consumo de narcóticos. Y es importante aprender que un reportaje debe estar acompañado de una entrevista, de recolectar datos e informaciones recabadas de un lugar, de una ciudad, de una provincia, de un municipio, para donde ocurrieron unos hechos, para que estos hechos tengan una veracidad y pueda ser presentado al público y el espectador
pueda interpretar el mensaje y ser creíble lo que está contando el periodista en su reportaje. Y es importante saber que cuando estamos elaborando un reportaje debemos de tener un criterio y actualizarlo, que no puede ser en una fecha que haya pasado 2, 3 o 4 semanas, sino que tiene que ser de la actualidad para que éste sea creíble. Así como también, como diferente texto, vamos a conocer de dónde viene esta palabra reportaje. Pues esta palabra viene del griego italiano reportogio, en el cual por primera vez es donde se manifiesta este tipo de texto, esta primera actividad, y nace en el siglo XVII. Es decir, que en esta época es por primera vez donde comienzan algunos precursores a tener estas ideas de periodismo y comienzan los personajes o periodistas a escribir este tipo de noticias. Y las hacían a través de que recolectaban información en los pueblos, en las ciudades, y a partir de ahí las publicaban en ese momento en el periódico Las Gacetas Informativas, que era el lugar donde se estaba transmitiendo la mayor parte de información. No había tantos medios publicitarios, sino que había lugares donde surgían tipos de periódicos donde tenían que hacer estas publicaciones. También un reportaje debe de cumplir con diferentes funciones. Y la mayor existen diferentes funciones en las cuales un reportaje debe de recabar todas las informaciones importantes. Y lo primero que debe un reportaje, una información, es informar. Informar es la razón de ser del periodismo. Por la extensión, también evitar que el reportaje, así por una función básica, el reportaje es proporcionar al lector todas las informaciones básicas recabadas o recogidas dentro de su investigación. Y por eso el reportaje debe de informar de manera objetiva, no a través de la opinión del periodista o de la persona que está transmitiendo la información, ya que un reportaje, al igual que la noticia, debe intrometerse de manera objetiva, clara y precisa los hechos tal como ocurrieron. Existen también lo que son las funciones descriptivas. Recuerden que en un reportaje y en la noticia se deben dar a conocer unos hechos y se deben contar a partir de unas interrogantes: el qué, el cómo, cuándo, por qué y a quién o quiénes se fueron los afectados. Y en la descripción viene a descripción el cómo se va a describir los hechos tal como ocurrieron en reportaje, en la información, en el suceso o la idea que se estaban transmitiendo. Es importante de que cuando se está elaborando un reportaje, usted haga o recopile información en diferentes medios si lo va a redactar, pero en esos medios también tiene que darle hecho verídico de un lugar que usted fue a recopilar todas las informaciones a través de una entrevista a personas que tienen conocimiento sobre el tema para poder describir todas las informaciones que está transmitiendo para luego informarla. Está también lo que es la función de narrar. Aquí se van a contar los hechos, a quiénes le ocurrieron, quiénes fueron los personajes afectados, cómo fue que ocurrió y de qué manera, para poder contar en la noticia y transmitir esta información. Está pues también lo que es la investigación. Si usted no investigó,
no puede elaborar una noticia ni un reportaje. Entonces, el reportaje, lo primero que es como la investigación, es la masa medular, es la parte, es la columna de un reportaje, porque es la esencia de la cual usted va a partir para poder elaborar y redactar, describir, narrar y contar, para luego usted informar a la sociedad sobre los hechos encontrados en el lugar donde ocurrieron los sucesos. Y la investigación es la más importante, es lo primero que debe que hacer un periodista para usted transmitir el reportaje o la noticia que quiere transmitir. Luego debe de ser actual. No debemos de contar un hechos que han pasado en un lazo de tiempo, sino que la noticia, tanto como el reportaje, deben de contar hechos actuales que sucedan en un momento determinado para que tenga su veracidad, pueda ser creíble por el espectador o receptor, que es la persona que lee la noticia, que está escuchando y que se está informando, para él luego interpretarlo y conocer y poderlo dar, poderlo contar los hechos a otra persona de manera objetiva. Cuando ya lo contamos de un hecho que ha ocurrido en determinada época, en determinado momento de tiempo, entonces se convierte en una crónica. Entonces no es lo mismo contar una crónica que contar un reportaje y contar una noticia, porque ambos tienen que ser actuales en el momento. Y si usted va en unas redes sociales, tiene que ver que tienen, mirar la fecha de actualidad para que sea creíble y pueda ser actualizado del momento. Luego, entonces, vamos a conocer cómo está estructurado. Aquí te voy a enseñar, pero no olvides suscribirte a mi canal, dame like, comparte, para que así puedas recibir notificaciones cada vez que la teacher Celia sube nuevos contenidos en la clase de español. Pues vamos a conocer cómo vamos nosotros a estructurar nuestro reportaje para darlo y terminar nuestro proyecto. Pues bien, lo primero que debe de tener es un epígrafe. El epígrafe es la frase introductoria que guarda una relación con el título y se va a colocar encima del título. Ustedes ven en la noticia, cuando ven en el periódico, siempre va a aparecer un subtítulo, antitítulo encima del título. El antitítulo es el epígrafe que va a contar el reportaje, como lo están viendo en la imagen. Luego viene lo que es el titular. Tiene que ser un título que enganche al receptor, que motive al que lee la noticia a seguir leyendo todas las informaciones que se están transmitiendo en el cuerpo de la información del reportaje, y de una vez hacerlo conectar, que se quede ahí. Y este título tiene que ser corto, atrayente, que no pueda pasar más de 10 palabras, porque entonces se hace tan extenso que el espectador pierde el interés de leerlo. Y es bueno que cuando creamos ese título sea que ser creativo, con unas letras grandes, que se resalte de los demás partes del reportaje. Luego viene lo que es la bajada. La bajada es una frase breve que se colocan debajo del título, y usted tiene que saber cuál es la frase que va a enganchar a la lea o entradilla o resumen importante de reportaje que usted va a escribir. Entonces, en esa parte introductoria, mejor conocida como bajada, es la frase corta en la cual usted va a introducir la información breve de lo que usted va a seguir a continuación, contando en lo que él lea entrada de reportaje. La lea o entrada, o mejor conocido como copete en la noticia, es el resumen más importante de reportaje. Aquí, en pocas oraciones, ya sean 2 o 3 oraciones, usted va a dar a conocer toda la parte que tiene reportaje.
Luego entonces de la bajada viene el cuerpo. Está dividido en párrafos cortos. Recuerden que no pueden ser párrafos extensos, ya que el lector no le gusta leer mucho y lo que quiere buscar informaciones claras, precisas de una vez. Y aquí en la ley o en la entradilla se dan las preguntas, se formulan el qué, el cómo, el cuándo, a quién, para que luego en el cuerpo se den a entender, a darle respuesta a cada una de estas interrogantes en la noticia, en párrafos cortos. Siempre va a ser extenso, porque recuerde que es un reportaje más amplio que una noticia. No importa si es tanto, usted puede recortar algunos de los párrafos al final, ya que ahí pierde la información tanto y no son tan importantes a la hora del lector conocer la información. Y es importante eso, que usted puede elaborar diferentes párrafos cortos, pero que al final usted puede quitar alguno y la noticia no va a perder la información. Ese es el cuerpo de reportaje. Luego viene entonces lo que son las diferentes características que usted tiene que conocer para dar el reportaje. Dentro de las características que tiene que tener un reportaje, vamos a primero a conocer lo que es la característica de la limitación a la noticia. Es decir, por ser un género periodístico, el reportaje es enfocado, se ocupa de responder las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde y por qué de la noticia. Así pues, todo su material, el texto y los recursos intentan responder a estas preguntas. De esta manera se limita la noticia y se alarga a concentrar la atención del consumidor de la historia dentro de su propio linderos. Está también lo que es imparcial. Aquí se tiene que tratar lo que es la equidad, una cualidad que consiste en dar a cada quien lo que merece. Por otro lado está el equilibrio. No puedo dar más información de otro, no puedo tener un equilibrio más amplio que el otro, porque entonces va a haber, tengo que tener una balanza para entender la información. Es decir, ir agrupando los hechos de lo más relevante, lo más importante, para que haga un equilibrio en la información que estoy transmitiendo. Luego tiene que estar lo que es que debe ser breve. Un reportaje debe ser lo más breve, lo más corto, omitir ningún detalle de subjetividad del periodista, sino que la historia debe ser confeccionada y contada tal como ocurrieron los hechos, de manera muy resumida. Y eh, en ese orden también debe ser claro. Debemos tener claridad en lo que estamos redactando, la coherencia, la lógica de nuestras ideas, al plasmar nuestras ideas, deben estar claras, bien detalladas, para que el reportaje no presente ninguna dificultad al momento del lector interpretar el mensaje o conocer los hechos. Luego, y no menos importante, está lo que debe ser impactante. El contenido de reportaje usualmente debe impactar. Los hechos que lo motivan causan conmoción total o parcial de la comunidad que lo lee. Se ve o escucha en una manera que puede ser entendible por el lector. Espero y muchas gracias.